La exposición Grietas es una exposición que requiere una cierta aproximación a su lectura, o sea, no es posible verla como una exposición normal de venta de objetos, sino es una exposición que incentiva la reflexión del espectador. Yo creo que en este momento el arte está en una especie de encrucijada, en una especie de camino que no tiene fin, que no tiene perspectiva. Y no solamente eso, sino que el arte se desarrolla en contextos sociales y políticos muy complejos dentro de una época que se ha venido a llamar de la modernidad. Ahora, para ver esta exposición no hay que verla como una sucesión de objetos que hay en una sala. Son una serie de instalaciones, de objetos e imágenes que dialogan entre sí. O sea, hay que verlo más que como una curaduría, como una museografía. La idea es que se le presente al espectador una relación museográfica de cosas, exactamente como sucede en un museo cuando uno va a ver culturas antiguas, solo que en este caso estamos hablando de culturas modernas, culturas actuales, 2016, donde las cosas se dan en contexto. Por un lado tenemos el problema de la sociedad, una sociedad compleja, muy complicada en sus relaciones humanas, que se ejemplifica de alguna manera con esta instalación de muchedumbre totalmente impersonal paseando por la calle, una secuencia que yo le llamo de moto perpetuo, de un movimiento que nunca acaba, que sigue constantemente, y de una serie de personajes que yo llamaría empaquetados, personajes empaquetados que están acondicionados al consumo, están acondicionados a ser manipulados por el periodismo en la política, etcétera, etcétera. Entonces son personajes que no piensan por sí mismos y que les falta pensamiento crítico. Esa es un poco la idea de esta instalación de la muchedumbre con el ladrillo y el personaje. Luego hay una cosa que le he llamado vidas prestadas, pero que en cierta manera tiene algo que ver con los derroteros casi no previstos que ha tomado el arte contemporáneo. Un arte contemporáneo que está, digamos, en un camino al azar, donde no podemos encontrar una finalidad, y donde tenemos también esta vez ya no personajes empaquetados, sino obras empaquetadas, ¿no? Obras empaquetadas que no sabemos lo que hay adentro, que están listas para ser exportadas a una galería, a una bienal, y que todo está en función de todo el aparataje que se ha formado alrededor del arte contemporáneo, con todos sus organizadores, curadores, etcétera, y artistas y compradores, ¿no? Entonces ahí esto es lo que yo le llamo las vidas prestadas, y esto hay que verlo como una relación del personaje que camina con el objeto, los objetos que están en el suelo, o sea, hay un diálogo entre ellos. Finalmente, tenemos una obra que tiene que ver con el momento político, que es el momento de las elecciones en Perú en este momento, donde se han presentado 19 candidatos, de los cuales después quedaron 17 y finalmente quedaron solamente 10 en las elecciones finales de la primera vuelta, y donde más que políticas se ha hablado de políticos. O sea, hoy día ya no se habla de la política en general que alguien puede tener, sino del político, qué hizo, qué no hizo, por qué lo hizo, porque sí lo hizo. Entonces, una especie de chismografía política es lo que se ha convertido las elecciones electorales en el Perú. Entonces, sarcásticamente aquí yo hago un ruega por nosotros, el Señor de los Milagros, o una rueda de la fortuna, a ver quién sale, ¿no? Parece que casi sale lo que va a salir. Entonces, esto le llamo yo el altar de la meditación política, justamente viendo el gran problema que tenemos hoy en día con la falta de reflexión, con la falta de criterio y con esta cosa chismográfica alrededor de las personas, no de las ideas o de lo que necesita el Perú. Yo creo que las elecciones siempre es una excelente oportunidad para que el público reflexione hacia dónde vamos, hacia dónde estamos y qué es lo que queremos. Y no se ha hablado de eso, se habla de personas. Comenzamos con un glosario que tiene mucho que ver con la época contemporánea, un glosario que habla por sí solo: desprecio, maltrato, discriminación, racismo, insultos, odios, fundamentalismo, desconfianza, falsificaciones y un largo etcétera de la cantidad de problemas que tenemos hoy en día en la sociedad global y en la sociedad peruana. En realidad, para mí, todo artista debería partir de este glosario antes de presentar cualquier tipo de propuesta visual o de propuesta reflexiva.
sin quitarle de que pues en el medio hay una serie de instituciones que venden y compran arte, que es un poco la manera de ser del arte contemporáneo. Llegamos a una instalación que llamamos Protagonistas del Arte Contemporáneo. Protagonistas del Arte Contemporáneo comienza con estos pistoleros del oeste, de una película famosa de los años, no me acuerdo bien, 80, 70, y llegamos a lo que yo llamo los protagonistas del arte. Los protagonistas del arte son hoy en día los compradores. Son los que gastan millones de dólares en obras contemporáneas, 137 millones una obra de De Kooning, 155 millones de dólares de Pablo Picasso, y tenemos acá la vida de este señor Steve Cohen, que no solamente es el millonario número 37 actualmente en el mundo, sino que tiene una fortuna de 13 billones de dólares. Entonces, su colección de arte no le sirve tanto como para la complacencia de tener obras de arte porque le gustan, sino porque le representan una inversión económica. Entonces él puede pedir préstamos bancarios millonarios, multimillonarios, tomando como aval la obra de arte. Entonces la obra de arte se ha convertido en una mercancía, como el oro, como la plata, como cualquier tipo de elemento. Y así como este señor, tenemos pues los principales compradores, que hay inclusive en China, uno de ellos que fue taxista además, y que pretenciosamente está tomando té en una taza china de 500 años de antigüedad que le costó 36 millones de dólares, ¿no? Entonces son ese tipo de excesos que ha traído por sí el dinero, ¿no? Roman Lauder, que es un gran promotor del arte que los nazis le quitaron a la colonia judía en Alemania y que se ha podido recuperar en gran parte. Hou Low, la parte de los países árabes que pues también tienen muchísimo dinero. Philip Niarchos, uno de los hijos de los grandes navegantes armadores de barcos que hay hoy en día, Kenneth Griffin, en fin, estos son lo que yo llamo los nuevos protagonistas del arte y son los que conducen a que los artistas produzcan de alguna manera para poder llegar a este tipo de ambiciones, ¿no? El artista siempre ha sido como minimizado, o sea, hoy en día si uno tiene un derecho de autor de un balsecito criollo o de una marinera, yo le sigo pagando al autor, le sigo pagando a Márquez Talleo y a sus herederos, le sigo pagando a Felipe Pingo y sus herederos. Un artista no, un artista plástico, una vez que vende la obra por primera vez, no recibe estos millones de dólares que después se ha convertido en la obra de arte. No existe una protección legal para transferir o vender obra del artista. Entonces aquí hay una pieza que en sí misma es una obra de arte de Seth Siglaub del 71, donde él propone un contrato a ser firmado por quien compra la obra y donde el artista tiene el derecho a obtener el 15% de cualquier venta posterior de la obra. No importa a quién se le venda, siempre le va a llegar el 15%. Entonces, bueno, esta es una propuesta del año 71 y ahí quedó como pieza, ¿no? Y aquí llegamos a la frase de que no es el mercado que amenaza el arte, sino es el arte que amenaza el mercado al convertirse en mercancía. Bueno, todo esto no es posible poder explicarlo bien si es que no llegamos a una especie de cronograma, una especie de cronología, una especie de línea de tiempo del arte contemporáneo. Es una línea de tiempo que llega de 1900 hasta el año 2016. Son 116 años, como 5 o 6 generaciones de artistas que han producido arte en el mundo occidental. Y en la parte de abajo tenemos la línea de Perú, que es lo que se hacía en esos años en el Perú simultáneamente. Y en la parte de arriba están la presencia del mundo del espectáculo, figurado por artistas ganadores de los Óscares en sus diferentes etapas, y una serie de fotos de niños que me hacen asociar al problema de la violencia que ha habido en el siglo pasado y en este siglo. Una violencia permanente, con guerras, con genocidios, con imposiciones, etcétera, etcétera. Mientras tanto, los artistas van trabajando, pero esos artistas van trabajando de acuerdo a una serie de cambios que se van dando en el tiempo. Primero comienzan con la figuración, figuras que uno ve que exactamente son mujeres, son hombres, son torsos, etcétera, etcétera, que poco a poco, con un trabajo de dejar de lado la línea, dejar de lado el color, dejar de lado una serie de cosas, se convierte en abstracción. O sea, hay un camino de la figuración a abstracción de 1900 a más o menos 1910, comienzan las primeras cosas abstractas.
Después los artistas dejan los objetos, dejan el lienzo de lado y comienzan a trabajar en el espacio, no solamente los escultores, sino el mismo artista comienza a trabajar con los objetos. Uno de los primeros en hacer esto fue Duchamp, con su famoso urinario o su rueda de bicicleta sobre un taburete, ¿no? Luego, con el tiempo, abandonan el objeto, abandonan la tela y se meten al espacio. Y en el espacio comienzan a trabajar como hacen los arquitectos, o sea, como hemos hecho con esta museografía, que hay un trabajo espacial. Pero ellos trabajan en el espacio una serie de objetos que de alguna manera reflejan un momento y una historia determinada. Luego aparece la fotografía ya como arte en los años 30, ¿no? Aparecen las revistas de modas, por ejemplo, donde aparecen muchísimas mujeres fotógrafas, y poco a poco la cosa va cambiando, ¿no? Aparece la Revolución Mexicana con su muralismo, la cosa del social realismo ruso, el indigenismo en el Perú, una cosa que me olvidaba ir llevando. En el Perú comenzamos desde los 1900, ya cuando Picasso y Matisse estaban jugando con colores y con formas. Acá seguíamos con la pintura romántica de paisajes, de personajes históricos, batalla de Angamos, etc. O sea, estábamos todavía en un arte que ilustra determinados momentos de la historia o de la relación de las personas con el pintor. Aparecen también los grandes estudios fotográficos en los años 10 en el sur del Perú. Aparecen los primeros artistas que emigraron a París y a Francia y trajeron cierto conocimiento. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que en un momento dado hacían lo que llamamos los esquizofrénicos, ¿no? Que tienen una pintura como muy potentemente subjetiva, y de alguna manera Tomás Moro y Quispe Sacín trajeron un poco eso y comenzaron a hacer lo mismo en el Perú, ¿no? Porque de alguna manera hay como una cierta relación, mientras los estudios fotográficos seguían trabajando. Bueno, como decíamos, llegó la fotografía en los años 30, aparece todos los movimientos sociales en Rusia, en México, y el indigenismo en el Perú, que es, digamos, aquí hay revoluciones de por medio, aquí no hay ninguna, simplemente es una añoranza acerca de un pasado antiguo que hoy en día se entiende que es simplemente literario. Después pasamos a una serie de elementos pictóricos que siguen permaneciendo, o sea, la pintura no se deja del todo. La cosa abstracta con Mondrian termina siendo como muy geométrico. Sigue habiendo dentro del brutalismo una pintura muy matérica, de mucha materia, que sigue simultáneamente a todo lo que se hacía arriba. A Lima llegan Ricardo Grau, Ugarte Lespuro, Cérvulo, que comienzan a pintar ciertas abstracciones, siempre influenciados por una escuela europea, pero no inmediatamente de arriba, sino para allá. O sea, estamos hablando de Ricardo Grau, que hace retratos como se hacía en 1900. Entonces es como redescubrir ciertas cosas, pero un poco a destiempo. En el Perú había como un destiempo. Sigue la progresión del arte. Aparece el primer pop, que es el pop inglés. Los ingleses fueron los primeros en utilizar elementos de la publicidad, ¿no? Para después hacer lo mismo los americanos con Warhol, Lichtenstein y una serie de, ya en los 60, ¿no? Estamos hablando de una media década de diferencia entre los dos. La fotografía sigue. En Perú seguimos con la abstracción y el geometrismo en los 50. Y en un momento dado, alrededor de los 60, aparece como expresión artística la desinhibición corporal, el happening, el hacer cosas delante del público, de desnudarse hasta hoy en día mutilarse con cuchillo, etcétera, que es lo que ha llegado a ciertos extremos, ¿no? Entonces, esta desinhibición corporal aparece aquí junto con el pop art. Comienza a aparecer tímidamente primero la cosa conceptual con Beuys y otros, donde el concepto es más importante que el objeto y que el espacio. Entonces, a partir de los 70, que más o menos aparece el concepto de una manera muy sólida, y no nos abandona hasta la fecha. Y ese no abandonarnos hasta la fecha es muy preocupante, porque el concepto, si bien es muy importante y fue muy importante en su determinado momento,
hoy en día nos damos cuenta de que no somos solo conceptos, somos como decía Juan Hacha, somos emociones, somos sensaciones y somos mente. O sea, somos tres cosas que se dan simultáneamente en las personas. Entonces no es solamente el asunto del concepto que debe primar, sino es una especie de interrelación permanente, que es un poco la idea de esta exposición, donde yo tengo sensaciones, tengo espacios, tengo texturas y imágenes, pero al mismo tiempo tengo conceptos que se van moviendo, ¿no? Somos más complejos que simplemente una parte de nosotros. Aparece el concepto, en un momento dado aparece la ciencia y la tecnología, los artistas comienzan a ver que pueden hacer arte con fotocopiadoras, el caso de Sheridan, de Sonia Sheridan, que simplemente pues pone la cara en la fotocopiadora y se toma un retrato, o el cuerpo entero. Entonces se juega un poco con esa cosa que la tecnología hoy día me ofrece y que la ciencia también me ofrece en términos de video y de ciencia pura inclusive. Seguimos en la época de los 70, aquí en los 60 aparecen los primeros arte, digamos, informal o arte contestatario en Perú, ¿no? Con toda una serie de manifestaciones que están muy ligadas al pop de unos cuantos años antes. Y un dato que me olvidé decirles desde el comienzo es que en todas las fotografías, en todos los grupos hemos puesto un indígena con un fusil. Eso es para hacernos recordar que los problemas sociales en el Perú no están resueltos. No he querido resolverlo más, no he querido poner toda la gama que va desde las huelgas del Callao en el 2011, huelgas muy grandes que hubo de los estribadores del Callao, que fue muy sonado, pasando por las guerrillas de los 60 y los 70 y finalmente llegar a Sendero Luminoso hasta los 90 y 2000. Y hoy en día pues tenemos en la selva, Brahim y todo eso, toda una serie de insatisfacciones sociales muy potentes que están de alguna manera ocultas, ¿no? Bueno, de la ciencia tecnología ya pasamos al espectáculo y al mercado. Pues aparecen autores como Hirsch, como Kunz, ¿no? Que ya son más un show que el arte mismo, y desgraciadamente ese show comienza a valorarse de tal manera de que comienza a creerse de que eso es la línea del arte, pero pues simplemente es una moda que probablemente muchos críticos lo dicen, de aquí a 15, 20 años se van a olvidar por completo. ¿Qué viene después? Esa es la gran incógnita. En Perú seguimos con una mezcla de cosas, digamos, desde Tilsa Tsuchiya hasta Ruiz Durán con sus afiches, Miguel Hernández, Bill Caro, en fin, hay una mezcla de un poco de todo. No hay como una línea concreta, sino cada uno sigue haciendo en lo suyo, ¿no? Desde la pintura hasta los happenings y las performances, ¿no? Ya en los 80 la cosa comienza a ponerse cada vez más social, por un lado. Un grupo de arquitectos comienza a trabajar elementos como para un pueblo joven, mientras siguen pintando los pintores o haciendo cosas muy sofisticadas, o Russi, Tanaka, que hace sus cerámicas que exhiben en el desierto, ¿no? Pero es como una búsqueda personal, individual, no hay una línea concreta. Ya en los 90 aparece la imagen proyectada como elemento estético, que es lo que podemos ver en esta exhibición, en varias de los videos, y seguimos, a pesar de Sendero y la protesta de Vice respecto a la Cantuta, en sitio donde fueron inmolados unos estudiantes justamente de la Cantuta, mientras seguimos pensando en Olaya, seguimos pensando en cosas oníricas, seguimos mezclando cosas, ¿no? Cada artista busca lo suyo como puede. Ya en los 2000 tenemos una especie de regreso a la cultura local en muchos de las manifestaciones artísticas. De repente nos encontramos con Japón, lo que se está haciendo hoy en día en Japón, y tiene cierta cosa japonesa. En África, africano. En China, chino, ¿no? Pero en Perú no. Perú más bien nos comenzamos a ir hacia la cosa sofisticada del mercado internacional. Vamos a la Bienal de Venecia, vamos a una serie de bienales y presentamos cosas que tranquilamente pudieron estar en esta línea de tiempo en la parte de arriba. Mientras en la parte de arriba, justamente los países que tienen culturas fuertes comienzan a demostrar, inclusive Medio Oriente. Entonces, el asunto de la protesta, del uso de la cultura es como muy fuerte. Hay un grupo de artistas peruanos que sí lo está haciendo, no los tengo puestos aquí en exhibición, pero esperemos que en una segunda versión podamos hacerlo.
la gran pregunta, 2016. Ahora, perdón, antes de todo esto, la parte de arriba hay una serie de eventos que generan gran violencia. Tenemos a un chiquito que le alza las manos como para rendirse a un fotógrafo.